Quiero invitarle a abrir su Biblia en la primera carta del apóstol Pedro. En el capítulo 3, por favor. Vamos a leer los versículos 1, 2 y 7 continuamente para iniciar el tema de esta tarde. Amén. Dice así, primera carta de Pedro 3, versos 1 y 2. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Verso 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Continuando con los temas, mis hermanos, que el Señor nos ha guiado a compartir en estas reuniones para la familia, quiero compartirle un tema al que le he titulado machismo, feminismo o cristianismo. ¿En qué vivimos? ¿En cuál de estas actitudes, en cuál de estos comportamientos vivimos? Un joven soltero o una joven soltera pudiera decir, ¿es un tema para mí? Sí lo es, porque déjeme decirle que el comportamiento del machismo y el feminismo también se manifiesta en solteros y solteras. Así que es importante que todos escuchemos siempre la palabra de Dios, sin importar a quién se dirige el tema. La enseñanza moldea nuestro corazón y nos lleva a estar listos para cualquier situación. Si el tema es para matrimonios, un joven o una joven soltera puede aprender todos estos principios para preparar su corazón para lo que Dios tiene para su vida. Desde tiempos antiguos, el papel o rol diseñado por Dios para el varón y para la mujer, para cada uno en particular, ha sido afectado y alterado por muchos factores. El primero de ellos fue el pecado. El pecado fue lo primero que alteró el rol que Dios le dio al hombre particularmente y a la mujer también. Por la desobediencia del hombre y la mujer, en el principio vino el pecado y afectó a ambos en su relación de pareja. Afectó a la familia también. Y posteriormente, el rol del varón y la mujer, repito, casado o soltero, no importa, fue afectado por las ideologías humanas ajenas al diseño de Dios, que los hombres de diferentes culturas fueron adoptando e imponiendo, las cuales han torcido, las ideologías han torcido el rol del varón y la mujer, produciendo comportamientos totalmente contrarios a lo que Dios estableció para ambos. Por un lado, el varón, a lo largo de la historia, sin tomar en cuenta a Dios, se desvió del plan de Dios en todas las formas. Y una de ellas, la que vamos a enfatizar hoy, es quitar a la mujer el lugar que Dios le dio. Y fue así por ambición o por ignorancia que el hombre irrumpe en un comportamiento denigrante hacia la mujer, y con el paso de los años este comportamiento impera y toma lugar en la sociedad. Se llama machismo. El machismo viene de la palabra macho, obviamente, un vocablo que viene a su vez del latín masculus, latín, de donde viene masculino también. Y este vocablo macho se aplica para hacer referencia al ejemplar del sexo masculino, de diversas especies. Un animal macho se le determina así por el sexo, macho, hembra, ¿verdad? Concepto del machismo en general, mis hermanos, es el concepto de prácticas, y cada uno de los varones que estamos aquí vamos a ir escuchando con atención para ver si hubiese machismo en nosotros, los varones cristianos. El machismo es el conjunto de prácticas, comportamientos y dichos que resultan ofensivos contra el sexo femenino o que intentan marcar superioridad del hombre sobre la mujer dentro de diversos ámbitos. Uno de ellos es el matrimonio. Aún en las amistades se da el machismo. Hay amistades que se dan entre jóvenes
Y los hombres, los varones se comportan con machismo hacia las damas, siendo amigos. Y hay manipulación y hay cosas tristes ahí por parte de los varones. Hay que detectarlo, y la gracia de Dios nos puede ayudar, varones, para erradicar cualquier comportamiento que se asemeje a un varón que no ama a Cristo. El machismo es la actitud o forma de discriminación sexista caracterizada por la prevalencia del varón sobre la mujer. Se considera también al machismo como el conjunto de conductas, creencias y prácticas sociales destinadas a promover el enaltecimiento y prevalencia del hombre en perjuicio de la mujer. Es un orden social en el que las mujeres son sometidas y discriminadas. El machismo. Diversas son las naciones que durante su historia legislaron, hicieron leyes de manera discriminatoria hacia la mujer en sus sistemas de gobierno. Como ejemplo están la educación machista, por ejemplo. Esto se dio en muchos países, aún en países europeos, a los que le llaman el antiguo continente o el viejo continente. Países en los que hubo leyes que privaban a la mujer del derecho a prepararse profesionalmente. Ya no sucede eso, pero hubo leyes que discriminaban a la mujer en ese sentido. De hecho, hay países que todavía la discriminan en este sentido. Y que la mujer se dedicara como obligación principal a atender las cuestiones domésticas y del servicio a los varones. Está también la división sexista del trabajo, por la cual se prefiere al varón en puestos de mando y no a la mujer. Esta división sexista se fundamentó en la diferente capacidad física y muscular, en la que los hombres tenían ventaja comparativa sobre las mujeres, y marcaba la diferencia salarial por género. Es decir, aunque la mujer trabajara igual, ganaba menos que el varón. Y hay todavía lugares donde esto sigue sucediendo. Muchas de las culturas antiguas contribuyeron a la discriminación de la mujer. Esto es desde miles de años. Grecia, por ejemplo, la más sobresaliente, o una de las más sobresalientes. También los romanos, los egipcios también. En Grecia, por ejemplo, dentro de la mitología que ellos aportaron, ¿verdad?, para ser enseñada en diferentes ámbitos, escuelas y demás, la mitología griega. Hay películas de la mitología griega. Bueno, dentro de la mitología griega están los escritos de poetas que denigran a la mujer. Está un poeta, por ejemplo, llamado Arcaico Hesíodo, quien narra que Zeus, en venganza por haber sido engañado por el titán Prometeo, castigó a la raza humana creando a la primera mujer. Se llamaba Pandora. Y fue precisamente ella, Pandora, según este mito, la responsable de introducir todos los males en el mundo. La mujer fue causante de introducir todos los males en el mundo, según este poeta, al abrir una ánfora o caja, la caja de Pandora. ¿Se imagina? Aristóteles era griego y él decía, y era filósofo, él decía, en cualquier tipo de animal siempre la hembra es de carácter más débil, más maliciosa, menos simple, más impulsiva y más atenta a ayudar a las crías, ofendiendo a la mujer, por supuesto, o denigrándola. Otro personaje griego, un escultor llamado Fidias, él decía, las mujeres han de guardar siempre la casa y el silencio. Otro griego, Eurípides, aborrezco a la mujer sabia, que no viva bajo mi techo la que sepa más que yo, y más de lo que conviene a una mujer, porque Venus hace a las doctas las más depravadas. Qué mentalidad, ¿no? Hacia la mujer. San Agustín de Hipona, este era un sacerdote y doctor, sacerdote. Es Eva la tentadora, de quien debemos cuidarnos en toda mujer. O sea, cada mujer es Eva.
¿Cómo la ve? Dígale a la que está a su lado: hola, Eva. No se crea, no le diga. No es cierto, no le diga. Luego me hacen caso ahí. Repito, es Eva la tentadora, de quien debemos cuidarnos en toda mujer. No alcanzo a ver qué utilidad puede servir la mujer para el hombre. No alcanzo a ver si se excluye la función de concebir hijos. O sea, además de tener hijos, dijo Agustín de Hipona, ¿para qué sirve la mujer? ¿Habrá alguna burbuja de pensamiento varón en tu mente que te haya podido hacer pensar en un momento que hay mujeres que no sirven para nada? Hay machismo ahí. Las religiones, también las religiones han tenido que ver, diversas religiones han contribuido también a la discriminación de la mujer, la islámica, la budista, la hinduista, y hasta en algunos sectores de la religión judía se discriminaba a la mujer. ¿Ha visto usted en la Biblia que dice 5,000 hombres sin contar mujeres y niños? ¿Lo ha leído? ¿Cuántos había cuando Jesús multiplicó los panes y los peces? Había 5,000 hombres sin contar. No cuentan las mujeres y los niños, solo cuentan los hombres. Entonces usted calcula y dice 5,000 hombres sin contar mujeres, pues entonces había más de 10,000 personas ahí, o 12,000, porque siempre hay más mujeres y niños que hombres, ¿cierto o no? Pero no importan, solo importan los varones. Fueron hombres los que escribieron la Biblia. ¿Ya lo notó? Satanás se ha encargado de engañar al hombre desde siempre para que éste no le dé valor, respeto y honra a la mujer. Y por lo tanto, y de esa manera, es que el hombre no aprovecha ni encausa correctamente la fuerza y los dones que Dios le ha dado a la mujer. En la era de Cristo, los apóstoles y la iglesia primitiva, en la era de ellos, las culturas griega y romana, con su discriminación a la mujer, tuvieron gran influencia en el comportamiento del pueblo de Israel hacia la mujer. Y esto sin omitir la influencia por parte de Egipto y Babilonia sobre Israel. Cuando Israel fue cautivo en Egipto 430 años y cuando fue cautivo en Babilonia, ¿cómo es que denigraron a la mujer y a los niños? Cuando fue cautivo en ambos imperios, en su respectivo tiempo, Israel sufrió, sus mujeres sufrieron abuso de todo tipo y los niños también. Cuando usted tenga tiempo, lea el Salmo 137. Es un lamento por todo el daño que Babilonia le causó a Israel, y parte de ese daño fue el maltrato a las mujeres y asesinato de los niños. Léalo y se dará cuenta, el Salmo 137. El Señor reveló a sus apóstoles con gran sabiduría el mensaje que debían enseñar a la iglesia para que el rol del varón y el de la mujer en la familia y en cualquier ámbito, seas hijo de familia soltero, hija de familia soltera, seas tía, seas sobrina, seas tío, sobrino, hijo de familia, casado, no importa. El Señor reveló a los apóstoles con gran sabiduría el mensaje que debían enseñar para que el rol de la mujer y el varón en la familia y en cualquier ámbito fueran restaurados y ejercidos con responsabilidad y en el temor de Dios. De modo que la iglesia creciera y se fortaleciera, formada por varones y mujeres, solteros y casados, y por familias apegadas al plan del Señor, sin comportamientos que denigraran a nadie. Los apóstoles Pedro y Pablo sobresalen como mensajeros de la palabra de Dios para la iglesia en este tema. En el tiempo en el que estos dos apóstoles vivieron, Pedro y Pablo fueron contemporáneos, sirvieron al Señor y sirviendo al Señor y supervisando el proceder de la iglesia, enseñaron las bases sobre las cuales el varón y la mujer cristianos deben de vivir. De modo que ambos, el hombre y la mujer, ejerzan el rol que el Señor diseñó para cada uno. Y vivir además con el celo santo, el celo legítimo. Cada uno de nosotros, usted y yo que estamos aquí en la iglesia, que vivamos con el celo santo y legítimo de transmitir a las nuevas generaciones
el estilo de vida bíblico del varón y la mujer. Si tú tienes un hijo varón, si tienes un hijo varón, tienes que enseñarle a tu hijo cómo tratar con una mujer, cómo se respeta a una mujer, el lugar que Dios les ha dado a ellas, y cómo abordar a una mujer cuando sea el tiempo correcto de abordar a una mujer para una relación sentimental, en el tiempo de Dios. Y no permitir que tu hijo ande de Don Juan o volando a las mujeres. Lo tienes que enseñar a caminar rectamente ante las mujeres. Hay mujeres sin escrúpulos, grandes, jóvenes y adolescentes. ¿Cierto o no? Ya se les avientan a los muchachos. Ya les piden el número celular, ellas a ellos. Hay un comercial que vi en la televisión, yo creo que usted ya lo vio, en donde una muchacha en un restaurante se inclina y le ofrece el anillo al muchacho para casarse con ella. O sea, todo al revés ahí. Y mujeres que les proponen relaciones sexuales a los varones, jóvenes y adolescentes. Tú debes enseñar a tu hijo varón cómo manejarse con las mujeres. No manipularlas tampoco, no controlarlas, no burlarse de ellas, respetarlas. Y que tengan un comportamiento santo como varones cristianos hacia el sexo opuesto. Pedro exhorta a los varones casados cristianos diciéndoles en el versículo que usted leyó conmigo al inicio, 1 Pedro 3:7. Exhorta a los varones cristianos, en este caso casados, diciéndoles: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Recuerda cuando Jesús le decía a Pedro: cállate, Satanás. Cuando le decía: Señor, en ninguna manera vayas a la cruz ni esto te acontezca, cállate, Satanás. El Señor Jesús tenía razón al reprender al enemigo, quien actuaba en esos momentos, ¿verdad?, para tratar de persuadirlo a evadir la cruz. Y el Señor Jesús estuvo ahí con Pedro, teniéndole paciencia, enseñándolo. Era intempestivo, era acelerado, y mire lo que escribió: que la mujer es vaso frágil. ¿Habrá cambiado de carácter Pedro? Por supuesto que fue transformado, tal vez de ser un machista a ser un hombre que reconoció el lugar que tiene su esposa y su suegra. Vivid con ellas sabiamente, dice Pedro. Vivan con sus esposas, varones, vivan sabiamente. No solo vivan con ellas, hay hombres que viven con su esposa, es más, ya ni duermen con ella, ya se cambiaron de habitación, ya hicieron un arreglo, viven con ella, pero no viven sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿A qué se refiere Pedro, mis hermanos, al exhortar a los maridos a vivir con sus esposas sabiamente? Se refiere a vivir con ellas conforme al consejo que Dios tiene para el varón cristiano casado. No podemos vivir, varones, solamente con una ideología, una idea vaga de lo que es atender a una mujer. Perdónenme la expresión, pero somos brutos cuando se trata de saber cómo atender a una mujer. Tenemos que aprenderlo de ellas, aunque ellas nos enseñen. Vivir bajo el consejo del Señor para ser verdaderos varones cristianos casados y no vivir con ellas neciamente, conforme al machismo del mundo. Eso es vivir neciamente. Los varones o vivimos sabiamente con ellas o vivimos neciamente. Un varón soltero, o te relacionas sabiamente con una doncella o te relacionas neciamente con ella. Te relacionas con ella solo para buscar algo de ella, o para reírte de ella, o para burlarte de sus sentimientos. Si no vas a tratar bien a una mujer, detente y aprende del Señor y en su palabra cómo es que el machismo tiene que ser erradicado de nuestro corazón como varones. Comportamientos que no tienen que ver con un varón cristiano hacia una mujer. Un varón casado puede vivir con su esposa neciamente cuando se aferra a vivir con ella y darle a ella una vida basada en costumbres masculinas machistas. No es que tú estás para servirme de comer, no es que tú estás para plancharme, tú estás para esto, tú estás para esto.
y jamás la llevas a los tacos. Ya tengo hambre, yo creo, ¿verdad? Por eso dije eso, ¿verdad? Y me quedé así como trabado, pensando en el cilantro y el agua de horchata. Una forma muy sencilla pero muy funcional y bíblica de detectar el machismo, varón, es preguntándole a tu esposa cómo se siente en la vida que lleva junto a ti. Muchas mujeres no se atreven a decírselos porque son bien machos. Y cuidado con que le digas algo. No, varón, tienes que decirle: chiquita, ¿vives a gusto conmigo? Espero que no se lo preguntes después de 50 años de casados, ¿eh? No se lo vayas a preguntar en las bodas de oro. No, trata de preguntárselo seguido, de vez en cuando. Y que ella levante los ojitos así y empiece así a: pues sí, te voy a decir algo. Eso funciona, varón, para que se nos quite lo machista. Y tener actitudes que la pudieran estar denigrando a ellas, hacerla sentir mal. Y el varón soltero puede preguntarle a aquella mujer respetable de suma confianza en su vida, como a su madre, por ejemplo, a su tía que tanto quiere. Yo tengo una tía que quiero mucho, a tu abuela: abuelita, ¿me porto bien? ¿Tú qué opinas, abuelita? Y que tu abuelita te diga: te portaste grosero con tu prima, mijo. Que te diga si tratas bien a tus primas, a tus amigas, a las chicas de la iglesia. Que te portas como hombre, no como payaso. Alguien que te pueda ayudar a detectar cualquier comportamiento con el que no le esté dando lugar, con el que no le estés dando el lugar que Dios le dio a una mujer. Estamos hablando del machismo. Hace algunas semanas se nos predicó el tema cubre tu desnudez. Quien no lo haya escuchado, mis hermanos, apúntelo de tarea, por favor. Es del pastor Chuy Olivares. Hace 3 domingos, si no me equivoco. Cubre tu desnudez. Un tema en el que aprendimos que el Señor mismo fue quien cubrió la desnudez de Adán y Eva por su vergüenza, por haber pecado. Y a partir de ese día Satanás se dedica a desnudar. Satanás quiere desnudar a los dos, no solo a la mujer, y el Señor se dedica a vestirlos. Nos hablaba de aquel endemoniado que una vez que Jesús lo liberó, lo primero que hizo fue decirle a los que lo venían con él: vístanlo, porque andaba desnudo. Los demonios lo desnudaron. Habla de vergüenza, habla de la hipersexualidad con la que Satanás ha invadido este mundo últimamente. Déjeme decirle algo. De este tema del pastor Chuy, cubre tu desnudez, y al anotar yo este bosquejo para compartirlo con usted, yo pensé: bueno, el Señor mismo fue quien cubrió la desnudez de Adán y Eva, y cuando quedaron avergonzados por su pecado, y desde entonces Satanás se ha empeñado en volver a descubrir la desnudez que Dios cubrió, y sobre todo de la mujer. ¿Y a quién cree usted que Satanás ha usado para descubrir a la mujer en inmoralidad, vergüenza y depravación? ¿Al varón? ¿Al macho? Yo no sé usted qué piensa, pero la pornografía es una consecuencia del machismo. Es el punto más bajo al que el hombre ha denigrado a una mujer y la mira como un objeto de satisfacción sexual. Machismo. Y si un varón ve pornografía, es machismo. Y del peor, por cómo ve a la mujer, creación de Dios, coherederas de la gracia de la vida. Y las que no son cristianas necesitan a Cristo. Pero el Señor le reveló a Pedro el lugar que la mujer debe tener en la vida. Debe ser honrada como a vaso más frágil. Cuando Pedro llama a las mujeres vaso más frágil, no se refiere a una inferioridad moral ni intelectual, sino que reconoce las limitaciones físicas de la mujer, nada más.
La expresión de Pedro hacia la mujer vaso frágil fue debido a que las mujeres de su época, si no eran protegidas por los hombres, eran vulnerables a los ataques, maltratos y desastres económicos. La gran mayoría de los pobres en países como el nuestro, mi hermano, son mujeres solteras con hijos, mujeres abandonadas por el varón que supuestamente la iba a sostener económicamente. Y aunque la vida de las mujeres puede ser más llevadera el día de hoy, sigue siendo vulnerable a los ataques criminales y al maltrato familiar. Por eso ya le llaman feminicidio. Pero la mujer, en la estructura que Dios le dio, no es débil. ¿Verdad que no, mujeres? ¿No hay mujeres hoy? Pero la mujer, en la estructura que Dios le dio, no es débil. No, no lo son. El sistema inmunológico de la mujer es muy resistente. ¿Sí sabías, varón? Y hay estadísticas que lo ponen en un rango importante en comparación con el del varón. 8 de cada 9 personas que cumplen 100 años son mujeres. El hombre piensa en forma lineal y es más eficiente cuando se enfoca en una sola tarea a la vez. Solo podemos hacer una cosa los varones. En cambio, el cerebro de la mujer logra enlazar varios pensamientos a la vez, por lo que puede realizar con eficacia varios trabajos al mismo tiempo. Ayudan al niño a la tarea mientras cocinan. Checan el Face, el correo, hablan por teléfono y se pintan las uñas, sin dejar de ver la novela. Están hablando, pintándose las uñas, y yo acá, ¿dónde está mi camisa? Y dice, allá está colgada, la dejé ya doblada y planchada. Todo escuchan. Es un poder ahí. ¿No es de Dios eso, varones? No. Necesitan venir a la reunión de varones. Primera de Pedro, varones, 3:7. Ayúdenme a leer, por favor. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellos sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Quieres que el Señor escuche tus oraciones, varón? Amén. Un hombre que honra a su esposa la va a proteger, la va a respetar, la va a ayudar y permanecerá con ella. Abandonar a una mujer es machismo. El varón no debe esperar a que ella trabaje a tiempo completo, ni fuera ni dentro de la casa, o sea, que ella lo haga todo. No, el varón debe ayudarla tanto como le sea posible. Debe permanecer sensible a sus necesidades y dirigirse a ella con cortesía, consideración, discernimiento y tacto. ¿Están oyendo, varones solteros? Así que no andes de Don Juan, Espera a la mujer de Dios para ti en su tiempo. Y ahora que el Señor te dé sabiduría para que cuando te cases, varón soltero, vivas con ella sabiamente. Coherederas de la gracia de la vida son las mujeres. Ellas también son herederas al igual que el varón, de todo lo que Dios ha prometido, incluyendo la vida eterna. Sí, así de explícito tenía que ser Pedro con los maridos, con peras y manzanas, para que entendieran el valor de la mujer y aún más como esposa. Tal vez no lo has pensado, varón, que tienes aún a tu esposa, pero ¿ya te has imaginado qué harías si no la tuvieras? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo, dice Pedro, les dice a los varones. Si un hombre no trata con respeto y consideración a su esposa, sus oraciones tienen estorbo. Porque una relación viva con Dios depende de la buena relación con tu esposa. El pastor Chuy nos dijo un día, si estás bien con tu esposa, estás bien con todo el mundo. Cuando un hombre abusa de su posición para maltratar a su esposa, va a sufrir en su relación con Dios. Y estoy hablando de varones que podrían tener la costumbre de orar, cristianos que tienen la costumbre de orar o alguna vez oran. Y si aquel varón que no trata bien a su esposa tiene una hija, también ella tendrá estorbo, su hija. ¿En qué? En que le será difícil confiar
que el Señor podrá darle un esposo que la trate bíblicamente, al ver a su papá no tratar bien a su mamá. Y de igual manera le estorbará a la sobrina, a la nieta y a otras mujeres que esperan en Dios por un hombre cristiano de verdad. Escuche esta exhortación y consejo del apóstol Pablo. Todos, mujeres y varones, solteros, casados, es para todos nosotros. Es 1 Corintios 16:13. Dice así: velad, estad firmes en la fe, portaos ¿cómo? Varonilmente y esforzaos. ¿A quién les dice? A los varones. A nosotros nos dice. ¿Qué es velad? Velad es vigilar, es tener los ojos abiertos, vigilar despiertos, que la relación matrimonial, familiar, que la espiritualidad, el testimonio y el servicio a Dios funcionen cristianamente, en casa, en todos los aspectos. Eso es vigilar, tienes que vigilar. Cuando tú vigilas, varón, que tu comportamiento sea conforme al de Cristo, te vas a dar cuenta cuando le fallas a tu esposa, cuando le fallas a tu hija. Joven soltero, te vas a dar cuenta cuando fuiste grosero con alguien, aún con una doncella, aún con un líder, aún con tu mamá, con quien sea, te vas a dar cuenta cuando fuiste grosero. Cuando tú vigilas tu testimonio y tu espiritualidad. Y Pablo dice: velen, vigilen. Les dice estar firmes en la fe. Esto es confiar en el Señor sin dudar ni claudicar. Él ya empezó la obra en ti y en tu familia y no los dejará hasta terminarla y perfeccionarla. Mantente en la fe, varón. Eso elimina cualquier cosa que se le parezca al machismo. Y nos dice claramente en el siguiente párrafo, en la siguiente frase: portaos varonilmente. ¿A qué se refería Pablo, varones? Otra versión dice: pórtense como hombres, como adultos en la fe, sin niñerías y cosas de inmadurez, no guiados por sus sentimientos y emociones. Y les dice a los varones, porque muchos varones dejan que les guíe la cultura y no Cristo. Se guían por cultura y no por Cristo. Dan más consideración a las relaciones sanguíneas y a las amistades que al principio divino. Y finalmente les dice Pablo: y esforzaos, al final de ese verso. Y esforzaos, es decir, varón, trae a tu familia a la iglesia con constancia y oren en casa y lean la Biblia. Esfuércense. Eso es esforzarse. Esforzarse no solo es manejar hasta acá con el trafical que tenemos en Guadalajara. No, esforzarse no es pagar el transporte, el Uber, el Didi, el camión, el tren ligero. No, mis hermanos, para eso Dios suple. Eso Dios lo suple, en eso no nos esforzamos, eso Dios lo suple. En lo que nos debemos esforzar, eso es lo que nosotros nos debemos de desgastar nuestras fuerzas, nuestro amor, todo lo que tenemos, y es las cosas de la iglesia. Y nuestra familia va a ser afectada espiritualmente para bendición. El mundo sabe que la mujer no es débil, y aún así el machismo impera en muchos sectores del mundo, aunque el mundo sabe que la mujer no es débil. ¿Ha oído usted hablar de Mahatma Gandhi alguna vez? En la primaria lo oyó mencionar o hizo una biografía de Mahatma Gandhi. Él dijo: llamar a las mujeres el sexo débil es una calumnia, es la injusticia del hombre hacia la mujer. ¿Oyó hablar alguna vez de Nelson Mandela? Nelson Mandela dijo: la libertad no se puede lograr a menos que las mujeres se hayan emancipado de todas las formas de opresión. ¿Ha oído usted hablar de Barack Obama? Sí, ¿verdad? Uno de los presidentes de Estados Unidos. Él dijo: ningún país alcanzará su potencial a menos que recurra al talento de nuestras esposas, nuestras madres, nuestras hermanas y nuestras hijas. Si estas frases nos inspiran respeto por la mujer y por los autores, entonces, mi hermano, ¿qué lugar hemos de darle a Cristo? Por su carácter y comportamiento varonil ante los hombres, ante las mujeres y ante los niños. Y aún ante sus verdugos en el Calvario, se portó varonilmente. Como dicen por ahí, se portó estoico, no se movió. Dice primera carta a Timoteo 2:5, ¿gusta leerlo conmigo? Primera carta a Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios
y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? ¿Me ayuda en voz alta? Las dos últimas palabras. Dígalo fuerte. Jesucristo, macho, hombre. Perdóneme la expresión, por favor. Por favor, perdónemela. Pero usted sabrá de inmediato a qué me refiero al decirle que Jesús se hizo hombre, no macho. ¿Cómo abordó y ministró a la mujer samaritana? ¿No lo hizo con amor y respeto? ¿Una mujer lastimada por 5 maridos machos que había tenido? ¿Sabe usted que eran unos pretextos tontos los que ponían en aquel tiempo para divorciarse de sus esposas? ¿Sabe usted que uno de los pretextos más famosos en ese tiempo para divorciarse de una mujer era porque no sabía cocinar? Por eso los fariseos le preguntaron a Jesús: Jesús, ¿es lícito divorciarse de una mujer por cualquier causa? Lo querían hacer tropezar. Y Jesús les decía: pues ¿qué no leen? Leen. Siempre los ponía en evidencia al decirles: pues ¿qué no son eruditos en la ley? ¿Qué no se supone que son estudiosos? ¿Cómo dice el principio, el Génesis? Y serán una sola carne. Pero ellos se empeñaban en cambiar de mujer. Las desechaban por una ley que Moisés puso, porque no hallaba qué hacer Moisés con tanto machismo. Yo ya no la quiero por esto, ya no la quiero por esto. Y Moisés: pues divórciate, no vayas a cometer adulterio. La ley dice en el mandamiento: no cometerás adulterio, mejor divórciate. Se salió fuera de control. Y cuando llega el tiempo de Jesús, Jesús sella con poder las palabras que el Padre había dicho hace miles de años: son una sola carne, tienes que amarla. Y Pablo dijo: ¿quién lastima a su propia carne? ¿Y tú, joven soltero, lastimas a las doncellas? ¿Eres distraído? Ten cuidado, son creación de Dios. ¿Cómo abordó Jesús a la mujer adúltera delante de todos aquellos fariseos machistas que la arrojaron en medio para exhibirla? ¿Cómo la trató Jesús? ¿Cómo apreció a la mujer que lo ungió con un perfume caro ante los machistas que lo juzgaron y la juzgaron y la menospreciaron? ¿Cómo la defendió? ¿Cómo atendió Jesús a la mujer enferma de flujo de sangre durante 12 años y a quien aún sus discípulos le dijeron: dile que se vaya? Está dando voces detrás de nosotros, dile que se vaya, Señor. Los discípulos. También los discípulos tenían lo suyo, como nosotros tenemos lo nuestro, ¿no? Y ella se acercó y lo tocó y sanó, y luego él volteó con ella y le dijo: mujer, grande es tu fe, vete tranquila, vete en paz. ¿Cómo la trató? ¿Cómo trató a la mujer Jesús? ¿Cómo consideró a la suegra de Pedro? De ahí Pedro aprendió a apreciar más a la mujer. Su suegra, en cuanto se alivió, se puso a hacerles de comer. ¿No son así las suegras en casa? ¿Ya comiste? Lo primero que me preguntan a mí, mi suegra: ¿ya cenaste? Mi mamá, cuando llegaba con ella a visitarla: ¿ya comiste? Una atención, ¿verdad?, tan hermosa por parte y especialmente de la mujer. ¿Cómo atendió Jesús a la suegra de Pedro? La sanó y esta se puso a hacerles de comer. ¿Cómo liberó del sufrimiento a la mujer encorvada durante 18 años en la sinagoga? La sanó y se pudo parar ella derechita, ¿no? ¿Te imaginas? ¿Cómo le mostró compasión a la viuda de Naín, resucitando a su hijo sin que ella se lo pidiera? Iba entrando Jesús con sus discípulos a la comarca y ven un féretro llevado por varias personas a sepultar. Y él ve a la mamá del muchacho en el féretro y tiene compasión de ella y la alcanza el féretro y lo toca. Y el muchacho sale del féretro y ella se lo agradece a Jesús. Jesús, un varón compasivo con la mujer, atendiendo a la mujer, porque él la creó, resucitando a su hijo sin que ella se lo pidiera. ¿Se imaginas? Ya lo llevaban a sepultar. ¿Cómo exaltó la fe de la mujer cananea y libró a su hija? La puso como ejemplo de fe. ¿Machismo, mis hermanos, o cristianismo?
Machismo no, cristianismo sí, ¿verdad? La historia ha transcurrido y aunque han habido cambios en el tema del trato hacia la mujer y aunque en algunos países se ha legislado a su favor de la mujer, la mentalidad del varón sin Dios continúa segregando a la mujer en muchas formas. ¿Y qué es lo que esta postura masculina machista ha engendrado en estos tiempos? El feminismo. El feminismo es una consecuencia del machismo. Los varones puedan decir: ay, Julio, qué exagerado, ¿por qué nos echas la culpa a nosotros? Nosotros tenemos la culpa. Nosotros. ¿A quién confrontó Dios cuando Eva comió del fruto y persuadió a Adán para comer también? ¿A quién confrontó el Señor? ¿Adán? ¿Por qué Adán? Porque él debió haberla cuidado. Él debió haberla cuidado. El feminismo surge en el siglo XVIII y su objetivo es la búsqueda de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y eliminar la dominación y violencia de los varones sobre las mujeres y de los roles sociales según el género. El objetivo era bueno, mis hermanos, de la mujer al buscar la igualdad con el varón, pero se desvirtuó y se salió de control. Y hoy en día el feminismo ha alcanzado comportamientos terribles. Ahora muchas mujeres aborrecen al varón. Aborrecen al varón. Y se han desviado de su naturalidad humana. Y promueven el matrimonio también y más entre mujeres del mismo sexo, entre personas del mismo sexo. El propósito del principio parecía bueno, era bueno defender los derechos de la mujer, pero se perdió el control. El machismo, lejos de impulsar a la mujer a tomar su lugar, a desarrollar su potencial y a desempeñar su rol en la familia de la mujer, el machismo provocó que la mujer se levantara contra el hombre y ondeando la bandera del feminismo en los últimos años, la mujer ha reclamado libertades que van más allá de la defensa de los derechos y compitiendo contra el varón. Se desvía del propósito de Dios la mujer, defendiendo preferencias pecaminosas y exigiendo leyes que la coloquen a la par del varón. Y aunque suena loable, no es una igualdad conforme al plan de Dios. No lo es. La mujer ahora dice: es que tú y yo somos iguales, le dice al varón, pero ella se subleva porque está lastimada. Está lastimada la mujer. ¿Por quién? ¿Están muy callados? ¿Están también? ¿Todo bien, mis hermanos? ¿Por quién está lastimada la mujer? Por el varón. La mujer bajo la discriminación masculina se levanta para luchar contra el machismo, pero se desvía hasta el otro extremo. La mujer lucha pero sin Dios, y en vez de equilibrar la balanza, la carga al otro lado. Feminismo. Ya que sin Dios es imposible lograr el equilibrio perfecto. Al apóstol Pablo le fue necesario exhortar a algunas de las mujeres en la iglesia de Corinto, desordenadas, debido a su comportamiento desordenado. ¿Quiere verlo conmigo? 1 Corintios 11, si es tan amable, 4 y 5. 1 Corintios 11, 4. Pablo les decía a las mujeres en Corinto: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, es decir, no es su lugar en el matrimonio, él tiene la autoridad. El velo en la cabeza demostraba sujeción o sumisión. ¿Quién se lo ponía? La mujer, no el varón, cuando profetizaba, ¿verdad? Porque había ciertas ropas para el varón con las que se podían cubrir la cabeza. A la hora de profetizar, Pablo decía: el varón debe descubrirse la cabeza. Pero toda mujer que ora, 5, toda mujer que ora o profetiza, es decir, hay mujeres que sirven a Dios. Digan amén las mujeres. ¿La mujer puede servir a Dios? Por supuesto que puede servir a Dios. La iglesia necesita que las mujeres sirvan a Dios. Toda mujer que ora o profetiza, aquí está hablando de las mujeres con ministerios en la iglesia. Mujeres que Dios usa. Pero una mujer que profetiza u ora con la cabeza descubierta afrenta a su cabeza, es decir, a su esposo. Está
comportándose incorrectamente. Por lo mismo es que si se hubiera rapado, eso tiene una aplicación más amplia de explicar por otro lado. Bueno, en este lado, las mujeres corintias de Corinto, basándose en la abolición de la distinción de los sexos, porque ya el evangelio había sido traído, mis hermanas, y el evangelio ya había sido proclamado en Gálatas 3:28, ahorita lo leemos, por el apóstol Pablo, que las mujeres ya tenían el mismo lugar que el varón. Siempre lo han tenido, pero que el Señor vino a restaurar ese lugar para servir también al Señor. Pero bueno, las mujeres, basándose en esta abolición de la distinción de sexos y excediéndose a los límites del decoro, se adelantaban a orar y a profetizar sin ponerse el velo. Ciertamente el evangelio de Cristo elevó a la mujer de la denigración en que se veía sumida, especialmente en el oriente. Sin embargo, aunque se hallaban en el mismo nivel con los varones, las mujeres, en lo que se refiere al plan de salvación, se había de mantener la sujeción de ellas en cuanto al orden, la modestia y el decoro. ¿Qué dice Gálatas 3:28? Dice, ya no hay judío ni griego, es decir, habla de todas las naciones en representación. No hay esclavo ni libre en Cristo, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois en Cristo uno, en Cristo Jesús. Este es el valor que el Señor le da a la mujer juntamente con el varón, aunque sigue habiendo un orden de autoridad, y usted y yo lo sabemos. Eso no es necesario insistir tanto. Hay mujeres que han recibido dones espirituales del Señor, con los cuales bendicen y edifican a sus familias y a la iglesia. ¿Sabes? Si tu esposa varón, o si tienes una conocida varón soltero, y sabes de una dama, una doncella que conoces en la iglesia, una mujer, una amiga, que sabes que tiene dones del Señor, que canta precioso, que sirve al Señor, que es fiel, que sabe enseñar a los adolescentes, porque el Señor usa a las mujeres en la iglesia. Mujeres que han recibido dones espirituales con los que bendicen y edifican a sus familias y a la iglesia, y también han recibido capacidades diversas, también en muchas áreas de la vida. Dones para trabajar, para crear, para producir, para administrar y ayudar a mucha gente. Pero la mujer debe cuidar que todos esos dones que Dios le ha dado, usarlos en servicio de Dios y de la gente, sin permitir que estas capacidades la enorgullezcan. Y en el caso de las mujeres casadas, evitar que estos dones le hagan sentir mayor que su esposo. ¿Ganas más que tu esposo, mujer? ¿Ganas más? Yo he visto casos así. Sé de casos en la actualidad de mujeres que ganan más dinero que sus esposos. Sé humilde con tu esposo. Si tu esposo ama al Señor y está contigo y es fiel contigo, mujer, Él es tu cabeza en tu hogar. Yo conocí a una pareja hace mucho que el varón era muy buen vendedor, excelente vendedor. Lo que le dieras a vender, lo vendía hielo en el Polo Norte. Y él iniciaba negocios y no prosperaba, no sabía administrar. Hasta que su esposa le dijo, yo te ayudo a administrar. Y le resultó ella para administrar tremenda. Ellos ya no están en esta iglesia, fue hace muchos años. Y los dos tenían un negocio, no sé si todavía lo tendrán, los dos. Él producía y vendía, ella administraba todo. Ella no dejaba que él tocara el dinero, en una forma ordenada, por supuesto. No que ella se apropiaba del dinero, usted me entiende. En una forma en que ella administraba y ella hacía todo el orden ahí del dinero. Y su negocio prosperó. ¿Quién era más indispensable en el negocio? Los dos. Los dos, pero él le dio lugar a su esposa para que ella pudiera explotar en la gracia de Dios los dones que Dios mismo le había dado. Pablo no reprobó que la mujer profetizara y ejerciera los dones que Dios le había dado. No reprobó eso. Lo que reprobó fue la conducta indecorosa de ellas al ejercer los dones de Dios sin sujetarse a sus maridos y el vestirse de manera impropia, olvidando el velo en su cabeza, el cual era símbolo de orden y sujeción. Y mire, hoy en día, para las mujeres aquí, casadas y solteras, todas, si aquí está tu hija, o si vas a conversar con tu hija después, mire, así como el velo en la cabeza de la mujer era una señal de orden y sujeción, así las mujeres cristianas de hoy, casadas y solteras, deben mostrar señales
¿Qué era el velo? Una señal de sujeción. Las mujeres hoy deben mostrar, cristianas, deben mostrar señales de orden y sujeción. Las casadas hacia su esposo, suponiendo que éste se sujeta a Cristo, por supuesto, logrando así el equilibrio perfecto en la familia. Y las solteras, sujetas a sus tutores como a sus padres, cuidadosas de su comportamiento para con los varones. También las damas solteras deben cuidar su comportamiento hacia los jóvenes solteros y casados también. Y casados también. ¿Qué te enseñaron, joven soltera? ¿Qué te enseñaron que debes hacer para llamar la atención de un varón? ¿Qué te enseñaron? La Biblia dice que tú debes orar, mujer, y esperar en el Señor y vivir agradándolo a Él. Él es tu esposo ahora. Él es todo para ti, mujer. Él es, y como Él te trata a ti, tú debes recibir sabiduría en ese trato para saber cómo vivir sabiamente en su tiempo con un varón. Vive sabiamente ahora con tus amigos varones. Date tu lugar como mujer. Respétalos también. Es que hay unos muy groseros, Julio. Sí, sí los hay. Pero tú date tu lugar como una dama. Distancia, etcétera. Y así practicando el orden, mis hermanos, en este caso las mujeres, y la sujeción en la voluntad de Dios, y de las solteras que se lleguen a casar, que lleguen a ser mujeres virtuosas, siervas de Dios y de sus familias, y bendición para su iglesia. ¿Cuál es la postura que debe tomar una mujer cristiana para ir hacia el final? En el mundo la mujer es catalogada como el sexo débil, pero en la Biblia el Señor la proyecta para llegar a ser la ayuda idónea, mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? El hombre que ore a Dios por una, cuando es soltero, y el hombre que ora por su esposa, cuando desea ver la manifestación de la vida de Cristo en la vida de su esposa, si su esposa no es cristiana. Y buscando afirmarse cada día en la Biblia, cada mujer cristiana puede y debe aspirar a ser una mujer virtuosa que muestre e imparta los propósitos y la voluntad de Dios a su familia, en su trabajo, y si es casada, en su matrimonio y sus hijos. El apóstol Pedro en el capítulo 3 verso 1 les dijo: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Una esposa que ama al Señor de verdad, una mujer que respeta al varón de verdad, no le exige perfección al varón, lo ayuda a ser un hombre esforzado, ni en el matrimonio, ni en el noviazgo, ni en la amistad. Una mujer no le exige perfección al varón, lo ayuda. Por eso es ayuda idónea. Lo ayuda a encontrar la perfección de Cristo al varón. Es un lugar muy especial que tiene la mujer. El primer y gran distintivo de una esposa cristiana es sujetarse a su marido. Sujetarse. Ser sujetas a su esposo significa cooperar con él voluntariamente. No que el varón se aproveche de lo que yo estoy diciendo aquí de la palabra de Dios y voltee con su esposa y le diga: ¿estás oyendo? No, no es para eso. Por eso el significado es que ella se sujeta, es que ella coopera voluntariamente con su esposo, porque él la inspira. Cuando una mujer coopera voluntariamente con su esposa, es porque él la sabe inspirar a ella, a que ella coopere voluntariamente, no obligarla, ni estar de mandón. Rasgo de machismo también, ¿verdad? Es importante que la mujer comprenda que la sumisión debe ir en ese orden: sujetarse a su esposo por amor y respeto, en este orden, por amor y respeto al Señor, y luego por amor a su esposo. Tú te sujetas a tu esposo, mi hermana, por amor al Señor primero. Pero cuando usted se sujeta pensando primero en agradar al Señor, porque cuando usted se sujeta a su esposo primero agradando al Señor,
Eso le llevará a mantenerse sujeta a su esposo de forma plena y sincera, aun cuando las circunstancias no sean favorables en su matrimonio. Hay dos razones por las que una mujer no se sujeta a su esposo. La primera es porque ella simplemente no quiere sujetarse, por actitud y carácter, ella. La otra razón es porque su esposo no la inspira a sujetarse, por el trato hacia ella. Mujeres, feminismo no, eso es del mundo. Mujeres cristianas, ninguna de estas dos razones debe impedirle sujetarse a su esposo. Cualquier mujer puede sujetarse cuando todo es color de rosa, pero solo la mujer fiel al Señor se sujeta por fe, confiando en lo que Dios podrá hacer en su relación. Por eso Pedro dijo: gánenlos para Cristo por su conducta y sin palabras. Es decir, si ellos no son cristianos, si ellos son machos, gánalo para Cristo por tu conducta, es decir, por tu testimonio, entre otras cosas que significa ese pasaje. En tiempos de Pedro, mis hermanos, cuando un hombre se convertía, por lo general traía a toda la familia a la iglesia, pero a diferencia de eso, cuando una mujer llegaba a ser cristiana, por lo regular iba sola a la iglesia, si su esposo no se convertía. No podía obligar a su esposo a acompañarla o pedirle llevar a sus hijos con ella, no. Bajo la ley romana, el esposo y padre tenía autoridad absoluta sobre todos sus familiares, incluso su esposa. Si su esposa se convertía a Cristo y él no estaba de acuerdo con sus nuevas creencias, ella no podía exigir sus derechos como una mujer libre en Cristo, ya que eso ponía en peligro su matrimonio. Esas son las imposiciones gubernamentales sobre las leyes del Señor. Y eso hay que dejárselo al Señor, que Él haga la obra en esos casos. ¿Qué hizo Pedro al decirles gánenlos para Cristo por su conducta y sin palabras? ¿Por qué les dijo eso? De acuerdo a la ley que le acabo de compartir, romana. Lo dijo Pedro y con eso las tranquilizó a las esposas cristianas, indicándoles que no tenían que predicarles a sus esposos y que su mejor manera de llegar a ellos era mediante un servicio amoroso. A eso se refiere. Ellas entonces debían mostrar al esposo el amor abnegado que Cristo le muestra a la iglesia. ¿Cuál sería entonces, mis hermanos, cuál sería la solución para echar fuera de nuestras vidas el machismo, los hombres, y las mujeres todo indicio de feminismo, todo indicio de querer independizarse del varón, tener resentimiento hacia el varón, no necesitar al varón en nada de lo que haga? No necesito al varón. Y el hombre de igual forma, no necesito a la mujer. Mis hermanos, la mujer salió del varón. Y luego cuando la mujer tuvo hijos, varones, de ahí el varón salió de la mujer. Nos necesitamos el uno al otro. El varón fue creado directamente por el Señor, es gloria de Dios. La mujer fue creada directamente del varón, dice Pablo, es gloria del varón. Pero la mujer honra a Dios teniendo hijos varones también. Nos necesitamos todos a todos. ¿Cierto o no, mis hermanos? Nadie puede desechar a nadie, ni el hombre a la mujer, ni viceversa. Ni el machismo, ni el feminismo entran en la casa del Señor. Y si llegases a encontrar, por lo que el Espíritu Santo te revele, un comportamiento con el que tú estés haciendo menos a una mujer varón, o tú haciendo menos a un varón mujer, pide perdón al Señor. Cuando Pablo habló de la sujeción mutua, yo me di cuenta, mis hermanos, y por más revelación que hay respecto a la sujeción en la palabra del Señor, Pablo enseñó, a los efesios: sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Y a los corintios les dijo: quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Cristo se sujeta, el varón se sujeta a Cristo. Cristo está sujeto al Padre. ¿Cuándo va a ser derribado el varón si éste se sujeta a Cristo? ¿Y cuándo va a desanimarse tu esposa, varón, si ella se sujeta a ti y tú estás sujeta a Cristo? Esta cadena de bendición, no solo de mando, de bendición, no solo de autoridad, sino es un conducto de bendición desde el Padre hacia Cristo, hacia el varón y finalmente a la esposa. Este conducto de bendición viene por la sujeción mutua. El varón debe vivir para servir a su esposa. El varón debe ser ejemplo, el varón soltero debe ser ejemplo entre los demás varones de saber servir en la iglesia
a varones y a mujeres, por supuesto, pero ayudar en todas las tareas en las que nos corresponde como varones, siendo ejemplo, desechando cualquier comportamiento del mundo y de su machismo, para dar a conocer en la iglesia, dar a conocer a nuestras familias, a los que nos rodean, el valor que Dios ha dado a la mujer, y la mujer de igual manera respetando al varón, para dar a conocer al mundo el valor que Dios le ha dado al varón y la redención que nos ha traído a ambos. Somos herederos los hombres de la gracia de la vida, y las mujeres son coherederas de la gracia de la vida. La sujeción, mis hermanos, es la solución a este problema. La sujeción mutua es el principio que Dios nos da a los hombres y mujeres cristianos para evitar la mentalidad del comportamiento que el hombre y la mujer sin Dios han adoptado en el mundo, peleando y compitiendo entre sí, el hombre tratando mal a la mujer y la mujer defendiéndose y procurando independizarse del varón. Varones, sujetándonos a Cristo, y hablo a casados y solteros, eso nos librará de toda amenaza de actitudes machistas. Guarda tu corazón, varón, seas casado o soltero, de hacer sufrir a una mujer. Guarda tu corazón de hacer sufrir a una mujer. Si te sujetas a Cristo, varón, esa sujeción espiritual te llevará a deshacerte de toda actitud machista, de cualquiera. Y para la mujer, sujetarse del principio y mandamiento del Señor, que preservará a la mujer cristiana actual de la trampa del feminismo. Ya no quiero nada con este hombre. No vuelvas a decirlo, hermana. Mejor ora por él. No vuelvas a decirlo. No quiero volver a verlo. No lo vuelva a decir. El principio y el consejo del Señor de sujetarte en oración a Cristo, mujer, si no estás casada o eres abandonada o eres viuda o eres divorciada, te va a preservar de las actitudes mundanas del feminismo que se ha salido de control, denigrando al varón y tratando de competir con él. Amén, mis hermanos. ¿Podemos orar? ¿Me acompaña? ¿Quiere ponerse de pie conmigo, por favor? Cierre sus ojos si es tan amable, y de una manera muy personal medita, varón casado, varón soltero, todos vamos a meditar. Mujer casada también, mujer soltera. Cierra tus ojos e inclina tu rostro. Vamos a hablar con el Señor, amén. Señor, esta noche ya queremos darte gracias por tu palabra una vez más. Nos hablas directo al corazón, Señor, nos preparas, nos santificas, nos purificas. Cambias nuestros odres viejos, nos vuelves a renovar, Señor, en nuestra manera de pensar. Híjole, Señor, gracias. No sabemos cómo agradecerte todo lo que haces por nosotros. ¿Quieres agradecerle al Señor en voz alta? ¿Quieres llenar este lugar con agradecimiento, mi hermano, mi hermana? Si hay algún invitado aquí, vienes por primera vez, dile: Dios, gracias. Si Dios te ha hablado esta noche, ha hablado a tu corazón con respecto a estos comportamientos del mundo, los cuales debemos de desechar los hijos de Dios. En la vida cristiana no hay judío ni griego, no hay varón ni mujer, todos somos uno en Cristo. Vamos a ayudar a nuestra esposa, varón, los que son casados. Vamos a ayudar a nuestra esposa a seguir adelante en lo que Dios las usa. Si a tu esposa Dios la usa en consejería, dale ese lugar. Si a tu esposa Dios la usa para evangelizar, dale ese lugar. Si la usa para animar, para bendecir, prosperar a otros, ayúdale a hacerlo, a que ella desarrolle el potencial que Dios le ha dado. Tal vez ella está aprendiendo la palabra de Dios y un día el Señor quiere que ella predique. Impúlsala a que ella lo haga. Ayúdala. Eso va a fortalecer tu vida, varón. Va a fortalecer tu vida, la de tu hija también, si tienes una hija. Dale ejemplo a tu hija de cómo tratas a tu esposa. Vamos a desechar todo comportamiento, toda vana palabrería. Vamos a desechar toda actitud, toda frialdad, toda cualquier acción que tengamos como varones que las ofenda a ellas.
Y si tú eres soltero, varón, y estás aquí escuchando o escuchando en la red, piensa y medita cómo te diriges hacia las mujeres, hacia las jóvenes, hacia las doncellas, hacia las que llamas tus amigas. Trátalas bien. Trátalas bien. Son coherederas de la gracia de la vida. No lastimes su corazón. Y mujeres del Señor, levantando también su voz, díganle: Señor, me sujeto a ti, Jesús, varón perfecto. Y sujetándome a ti, Jesús, como el varón perfecto en mi vida, mi Salvador y Señor, tú me mandas sujetarme a mi esposo. Si eres casada, díselo. Si eres soltera, dile: Señor, me sujeto a ti, me sujeto a mi padre, me sujeto a mi hermano mayor, me sujeto a mi liderazgo. Viviré en sujeción, Señor. No dejar entrar en mí ni un ápice de feminismo, de un reclamo, Señor, que el mundo ha inventado para hacer sentir menos al varón y dar a conocer a la mujer de todo lo que puede hacer, pero en un desequilibrio que no viene de ti, Señor. Ni machismo ni feminismo en la iglesia, ni en mi familia, ni en mi vida, ni en mi comportamiento, ni en lo que hago, ni en lo que pienso. No, Señor, serviré a mi esposa, serviré a mis hijos. Y la mujer dice: serviré a mi esposa, serviré a los varones que Dios pone delante de mí en el liderazgo, en la amistad, con respeto, con la distancia correcta. Me dirigiré a ellos con amor, con respeto. Seré una mujer libre en Cristo, seré un varón libre en Cristo, para ser uno con mis hermanos en Cristo. Gracias, Señor. Vamos a adorar al Señor. Amén. Aquí estamos, Señor. Toma un momento más con tus ojos cerrados, mi hermano, para decirle: Señor, si con tu palabra, Señor, has cambiado algo ahí en mi manera de pensar, sigue haciéndolo, Señor. Sigue renovándome con tu palabra que renueva mi entendimiento, como dice Romanos 12:1. Y levanta tu voz y dile: gracias, Señor, que estás aquí para darme la mente de Cristo. Gracias, Jesús. Y decimos juntos: amén, proclamando Él en adoración. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Vamos, díselo. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Ahora todos juntos decimos: purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Purifícame, purifícame. Pídele al Señor conmigo: santifícame. Oh, viva mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Todos los varones digan: quiero buscarte a ti. Vamos, varón, dile al Señor: con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Ahora todas las mujeres de Dios: quiero buscarte a ti. Amén. Con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento.
Ahora todos a una voz, digamos juntos: purifícame. Dile a Jesús: santifícame. Cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Purifícame, purifícame, santifícame, santifícame. Derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Oh, Levanta tus manos, varón, mujer. Levanta tus manos y dile: Señor, tú has purificado mis manos, has purificado mi alma, has santificado mi mente, Señor, mi manera de pensar, y por lo tanto cómo comportarme como tú, Jesús. Y díselo otra vez, díselo fuerte, mi hermano: purifícame. Ven, Jesús, y santifícame. Cambia mis odres viejos, derrama, derrama de tu vino nuevo. Purifícame, santifícame, santifícame. Derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Levanta tu voz y dile: derriba, Señor, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Oh, derriba, derriba mis argumentos, Jesús, que se levantan contra tu voluntad. Ahora solo dile: gracias, Señor, por tu palabra que nos afirma, nos dirige, nos establece y nos pone en la dirección correcta. Gracias, Señor. Podemos identificar lo que el mundo hace y lo que tú deseas para nosotros, y nos decidimos por ti, Señor. Nos decidimos por tu carácter, Jesús. Amén. Dale un aplauso fuerte a Él. Amén. Amén.